Evaluación Eje 1, Eje 1 y 2, videoexamen por Huicocha Pantoja Abraham Einar. Ahora pasamos con los tejidos y órganos linfáticos primarios, o sea, médula ósea y timo. En los órganos linfoides primarios es donde maduran los linfocitos y son el timo y la médula ósea. El timo es una glándula formada por dos lóbulos situada detrás del esternón. Su función es la maduración de los linfocitos T. La médula ósea es el tejido donde se fabrican las células de la sangre. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Se encuentra en el interior de los huesos y es de donde maduran los linfocitos B. Ahora pasaremos con los tejidos y órganos secundarios, como lo serían los nódulos linfáticos, vaso, tejido linfoide asociado a mucosas, MALT del inglés, Mucosa Associated Lymphoid Tissue, y por último las placas de Peyer. En los órganos linfoides secundarios es donde se presentan las sustancias extrañas o antígenos y se inicia la respuesta inmune específica. Son los ganglios linfáticos, el vaso y el MALT. Los ganglios linfáticos producen glóbulos blancos ante la presencia de un antígeno. El vaso está situado en el lado inferior izquierdo de la cavidad abdominal y formado por la pulpa blanca correspondiente al tejido linfoide y pulpa roja correspondiente a los vasos sanguíneos. Su función inmunológica consiste en la producción de anticuerpos y destrucción de bacterias. El MALT es un tipo de tejido linfoide que se asocia a las mucosas y se encuentra en el tracto gastrointestinal, respiratorio y genitourinario. Su función inmunológica consiste en la producción de anticuerpos y destrucción de bacterias. Por último tenemos a las placas de Peyer, que son regiones que se sitúan bajo la mucosa del tracto gastrointestinal, específicamente en la lámina propia del intestino delgado, como ocurre con los folículos linfoides de la submucosa del apéndice o en las amígdalas de la faringe. Las placas de Peyer se parecen a los ganglios linfáticos en cuanto a función, con la gran diferencia de que no están encapsulados y no están organizados como estos. Su principal función es la de servir al sistema inmunitario, a la mucosa del intestino y protegerlo de las invasiones de microorganismos y sustancias potencialmente peligrosas. Ahora pasamos con las células de la inmunidad y tenemos de un lado a los linfocitos T y a los linfocitos T. Primero iniciaremos con los linfocitos T, que son parte del sistema inmunitario y se forman a partir de células madre en la célula ósea. Ayudan a proteger el cuerpo de las infecciones y a combatir el cáncer. También se llama célula T o timocito, y la denominación de estos linfocitos como T se debe a que su maduración tiene lugar en el timo. Ahora vamos con algunos tipos de linfocitos T. Algunos de estos son los TCD4 cooperadores. Las células cooperadoras foliculares son un grupo especializado de linfocitos T que juegan un papel importante en la inmunidad protectora, ayudando a las células B a producir anticuerpos frente a patógenos invasores. Se localizan en los órganos linfoides secundarios, incluyendo las amígdalas, el vaso y nódulos linfáticos. Los linfocitos T cooperadores juegan un papel importante en la formación de centros germinales, estructuras especializadas que se encuentran en las zonas B de los órganos linfoides secundarios durante la respuesta inmunitaria. Ahora pasaremos con los linfocitos T CD8 citotóxicos, también conocidos con el nombre de linfocitos T citotóxicos o CTLS, y son una importante herramienta contra patógenos intracelulares como bacterias o virus y para la vigilancia de las células tumorales. Una vez que la célula T CD8 ha reconocido su antígeno y se ha activado, posee tres mecanismos para eliminar las células infectadas o malignas. La primera es a través de la secreción de citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma, con efectos antitumorales y antimicrobianos. La segunda función es la producción y liberación de granulocitos tóxicos.
Estos gránulos también pueden aparecer en las células natural killer. Contienen dos familias de proteínas, las perforinas y granzimas. Y por último, la tercera movilidad de destrucción es vía interacción Fas-L. Los linfocitos T citotóxicos activados expresan el Fas-L en su superficie, lo que permite la unión a su receptor Fas, que se expresa en la superficie de células diana. Esta unión provoca que la molécula Fas de la superficie trimerice, iniciando así una cascada de señalización. Las moléculas implicadas en esta cascada promueven la activación de caspasas, lo que trae consigo la apoptosis de la célula. Ahora tenemos a los linfocitos T gamma delta. Son el tipo de células T no convencionales y representan solo un pequeño porcentaje del total de las células en la sangre periférica. Se caracteriza por la expresión de un receptor de célula T o TCR heterodimérico formado por las cadenas gamma delta. Este receptor las distingue de las células T clásicas mucho mejor caracterizadas, como las células TCD4 cooperadoras y las células TCD8 o citotóxicas. Del otro lado tenemos a los linfocitos B, y este tipo de células se reconoce por ser un tipo de glóbulo blanco. Fueron observadas por primera vez en la médula ósea. Son células que maduran en el vaso. Entre sus funciones se exhiben y encargan de sintetizar a las inmunoglobulinas. Son conocidas también por formar parte del sistema de inmunidad humoral y el sistema adaptativo. En su superficie podemos encontrar la presencia de inmunoglobulinas. Estas se activan en los órganos linfoides secundarios por la presencia de antígenos o linfocitos T. Su activación tarda días y después de esta muchas células B se mueven. Algunas de ellas viven como células de memoria que al activarse generan clones para producir anticuerpos. Los linfocitos B producen anticuerpos y proteínas, o sea, las gamma globulinas, que producen que reconocen sustancias extrañas y se unen a ellas. Cuando una célula B se encuentra con su antígeno desencadenante, esta produce muchas células grandes conocidas como células plasmáticas. Ahora pasamos a las células natural killer. Las células natural killer representan uno de los tres grupos de linfocitos aparte de las células T y B. A diferencia de ellos, pertenecen al sistema inmune innato y forman parte de la primera línea de defensa frente a un amplio rango de patógenos. En concreto, proveen protección frente a infecciones virales y bacterianas. También ayudan a detectar y limitar el desarrollo de cánceres. Estas células muestran una habilidad natural para matar, que deberían estar estrictamente controladas para proteger a las células sanas de su ataque. Por ello, además de una variedad de receptores y activadores, las células natural killer expresan receptores de inhibición que reconocen el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, lo que se denomina reconocimiento de lo propio. Este se trata de un mecanismo de control muy eficiente, puesto que casi todas las células normales expresan el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y por tanto están protegidas de ataques indeseados. Cuando estas células están, por así decirlo, patrullando, están en constante contacto con otras células. Durante estas interacciones se produce un equilibrio entre señales activadoras e inhibidoras que determina si la célula natural killer atacará o no. Ahora pasaremos con las células presentadoras de antígenos o antigen presenting cell. Las células presentadoras de antígeno representan un conjunto celular perteneciente a nuestro sistema inmune innato, especializado en fagocitar o pinocitar microorganismos, hidrolizarlos en pequeños fragmentos moleculares y por último incorporarlos a sus correspondientes moléculas presentadoras de antígenos. Este conjunto de APC está compuesto principalmente por precursores de la médula ósea, monocitos circulantes en la sangre periférica, macrófagos en los tejidos, linfocitos B, células dendríticas y células de Langerhans, en prácticamente todos los tejidos de nuestro organismo.
Cada uno de estos tipos celulares está especializado en capturar, procesar y presentar antígenos de diferente naturaleza mediante moléculas de histocompatibilidad de clase 2. Son capaces de presentar pequeños fragmentos peptídicos a los linfocitos T convencionales, mientras que mediante moléculas presentadoras como el CD1 son capaces de presentar pequeños fragmentos lipídicos a los linfocitos NTK. Del otro lado tenemos a las células cebadas. Estas se originan en la médula ósea y se maduran en los tejidos que se encuentran en todos los tejidos, pero más en las pieles gruesas digestivas y pieles aéreas. Puede replicarse en el sitio de la inflamación. Su vida media es de meses, inclusive años. También tiene un núcleo ovalado y puede producir y activarse después de la desgranulación. Tiene receptores para la inmunoglobulina E, también tiene forma heterogénea y posee múltiples proyecciones superficiales como el núcleo oval y excéntrico. Este también se relaciona con alergias, defensa a bacterias, parásitos, venenos y produce serotonina y dopamina. Los gránulos contienen histaminas, heparinas, proteasas y peroxidasas. También expresa el complejo mayor de histocompatibilidad del tipo o clase 1 y clase 2. Tanto los opiáceos como el halcón pueden inducir a la desgranulación. Interviene en la curación de heridas y defensa contra patógenos. También puede liberar de un golpe todo su contenido, provocando así un shock anafiláctico. Alguna de sus funciones sería la presentación de antígenos, es bactericida, también tiene fagocitosis, se le asocia a la inflamación, la cicatrización y a las alergias. Ahora vamos con el reconocimiento de lo propio y de lo ajeno. El sistema inmune tiene la capacidad para diferenciar lo propio de lo ajeno, reaccionando contra todo lo extraño para él, lo que serían los antígenos. El sistema inmune tiene una capacidad extraordinaria de reaccionar frente a cualquier molécula distinta de su propia estructura, por más pequeña que ésta sea. Sin embargo, no reacciona frente a sus propios componentes. Esta característica de diferenciar lo propio de lo ajeno es una de las bases más importantes de la inmunología. En la fase embrionaria, los linfocitos se pueden reaccionar con las moléculas propias del animal. Son eliminadas mediante un mecanismo de apoptosis, que es la muerte celular programada. Al sistema circulatorio solamente pasarán los clones celulares capaces de reaccionar contra antígenos extraños, siempre que estén asociados a su mismo SLA, así como los clones tolerantes a sus propias estructuras. En esta sección juega un papel muy importante los antígenos de histocompatibilidad. Y por aquí tenemos a los tolerógenos. Es un contacto determinante antigénico con un linfocito específico para él puede tener una de dos consecuencias. Puede inducir tolerancia. Cuando un antígeno induce tolerancia se denomina tolerógeno. En la tolerancia la respuesta del linfocito es la de no responder. Esto es cuando un linfocito tolerante se enfrenta nuevamente al mismo antígeno que indujo la tolerancia, pero esta vez en calidad de inmunógeno. No origina una respuesta de anticuerpos y o células efectoras. Se habla de tolerancia en dos contextos: a nivel unicelular, que es una respuesta no respuesta, y a nivel individuo, es la falta de respuesta de antígenos propios. Vale decir que los linfocitos discriminan adecuadamente entre lo ajeno y lo propio alterado por lo ajeno. Ahora vamos con los antígenos. O el antígeno es cualquier sustancia que provoca que el sistema inmunitario produzca anticuerpos contra sí mismo. Esto significa que su sistema inmunitario no reconoce la sustancia y está tratando de combatirlo. Un antígeno puede ser una sustancia extraña proveniente del ambiente, como lo serían químicos, bacterias, virus o polen. También se puede formar dentro del cuerpo. Ahora pasaremos con la epítope. Es la parte de una macromolécula que es reconocida por el sistema inmunológico, específicamente por anticuerpos, células B o células T. La mayoría de los epítopos reconocidos por anticuerpos o células B se pueden pensar como relieves de superficies tridimensionales de una molécula antígeno. Estos relieves encajan con precisión y así se unen a anticuerpos. La parte de un anticuerpo que reconoce el epítopo se llama parátopo. La excepción son los epítopos lineales, que son determinados por la secuencia de aminoácidos en vez de por la forma 3D.
de una proteína. Los epitopos de las células T se presentan en la superficie de una célula presentadora de antígeno, concretamente a través de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Ahora tenemos al aparato P y es el lugar específico de la unión del anticuerpo al antígeno y pertenece a la región variable de la molécula del anticuerpo o del receptor del linfocito T. Está formado por la aproximación de 6 regiones variables de complejidad. De la región variable de ambas cadenas, ya sean las cadenas ligeras y pesadas de los anticuerpos o alfa y gamma delta para el receptor antigénico de la célula T. Ahora tenemos al inmunógeno, que es una sustancia capaz de inducir una respuesta inmunitaria específica y de reaccionar con las moléculas generadas durante dicha respuesta. Los tres requisitos principales de la inmunogenicidad son los siguientes: ser reconocido como extraño al organismo, tener un elevado peso molecular y presentar un grado mínimo de complejidad bioquímica. Los inmunógenos más potentes son las proteínas y los polisacáridos. Y ya por último tenemos a los aptenos, que es una sustancia capaz de reaccionar específicamente con anticuerpos, pero que carece de inmunogenicidad por sí misma, adquiriéndola por medio de la unión a un transportador, y se trata de moléculas pequeñas con un único determinante antigénico. Ahora tenemos a las inmunoglobulinas, que son 5. Aquí veremos a las inmunoglobulinas G, que es el tipo de anticuerpo que más abunda en el cuerpo y se encuentra en la sangre y en otros fluidos. Brinda protección contra las infecciones bacterianas y víricas. Las inmunoglobulinas G pueden tardar un tiempo en formarse después de una infección o vacunación. Las inmunoglobulinas G están formadas por 4 cadenas polipeptídicas. 2 son de mayor tamaño y se denominan cadenas pesadas, y 2 son de menor tamaño y se denominan cadenas ligeras. Ahora pasaremos con las inmunoglobulinas M, que se encuentran principalmente en la sangre y en el líquido linfático. Este es el primer anticuerpo que fabrica el cuerpo para combatir una nueva infección. Las inmunoglobulinas M están formadas por 5 unidades básicas de inmunoglobulinas unidas entre sí por una pieza J y se encuentra presente en el plasma. Tiene 10 sitios de unión con antígeno y es secretada principalmente en respuestas humorales primarias, timodependientes, y en respuestas timoindependientes. Ahora pasamos con las inmunoglobulinas A, y es la primera línea de defensa frente a infección. Mediante la inhibición de adhesión bacteriana y viral a células epiteliales, la neutralización de las toxinas bacterianas y víricas, tanto intra como extracelulares, estas clases se definen por 1, el número de subunidades, y 2, por 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. El tipo de cadena pesada en el caso de la inmunoglobulina A es una cadena alfa, y la inmunoglobulina A puede ser oligomérica formada de 2 a 4 monómeros de inmunoglobulina A. Ahora pasaremos a la inmunoglobulina E. Es un tipo de proteína del organismo que se denomina anticuerpo. Como parte del sistema inmune, el sistema inmune desempeña un papel en las reacciones alérgicas. Al igual que el resto de las inmunoglobulinas, su estructura molecular se compone de 2 cadenas ligeras y 2 cadenas pesadas idénticas. En el caso de la IgE, 2 cadenas pesadas epsilon con 5 dominios, un dominio adicional respecto de las otras inmunoglobulinas, el cual hace más pesada que las demás y le otorga mayor flexibilidad y capacidad de ensamble con el alérgeno y sus receptores. Por último tenemos a la inmunoglobulina D, que es de las proteínas presentes en el ser humano, la menos conocida en cuanto a su función biológica, y tiene su función como receptor inicial de los antígenos. Las inmunoglobulinas D también se encuentran libres en el plasma gracias a su secreción. Ahora vamos a hablar de la especificidad y receptores. La especificidad se basa en la existencia de un amplio repertorio de receptores presentes en linfocitos
los que son capaces de reconocer particularmente regiones moleculares de estructuras propias y ajenas, denominadas genéricamente epítopes o determinantes antigénicos. El sistema inmunitario está equipado con receptores especializados en la detección de patógenos, tales como virus o bacterias, que reciben el nombre de receptores que reconocen patrones, o por sus siglas PRRS minúscula. Estas proteínas son un elemento clave en el sistema innato y se expresan fundamentalmente en células presentadoras de antígeno como las células dendríticas y macrófagos, aunque también se encuentran en otras células que pertenecen o no al sistema inmunitario. Las PRRS se clasifican en 4 familias: los receptores tipo TOL, TLR, receptores tipo NOD, NLR y receptores de lectinas tipo C, CLR. Y por último tenemos a los receptores tipo RIG1 o RLR. Se localizan de forma estratégica por toda la célula en las membranas celulares, donde median el reconocimiento de patógenos extracelulares, como lo serían hongos y bacterias; en los endosomas, donde detectan invasores intracelulares como virus; y en el citoplasma. Los TLRS son receptores transmembrana tipo 1, constituidos por un dominio extracelular implicado en el reconocimiento del agente infeccioso y un dominio intracelular TIR con homología al receptor de la IL-1. Este dominio TIR recluta diferentes moléculas de señalización que finalmente promueven la transcripción de genes implicados en la inflamación y respuesta inmune frente al agente patogénico. Cada TLR adapta a la respuesta inmune al tipo de patógeno que reconoce. Las rutas de señalización activadas por los TLRs conllevan a la translocación al núcleo de factores de transcripción, tales como el NFKB y el IRFS, donde activan la transcripción de genes implicados en la respuesta inmunitaria, que resultará en la eliminación del patógeno. Antes de pasar con el complejo mayor de histocompatibilidad, vamos a ver o repasar lo que es la memoria inmunológica, que es la capacidad que tiene el organismo de reconocer un antígeno con el que estuvo previamente en contacto y de responder de manera rápida y eficaz, confiriendo la protección al mismo, y se lleva a cabo por los linfocitos B y T. Ahora sí pasamos con la función y distribución de las moléculas de histocompatibilidad. Ahora, el complejo principal de histocompatibilidad se descubrió como un locus de genes altamente polimórficos que determinaban el pronóstico de los trasplantes, aunque la función fisiológica de sus productos, los antígenos leucocitarios humanos, es la presentación de péptidos a los linfocitos T. El complejo principal de histocompatibilidad está conformado por un conjunto de genes cuyos productos son expresados en la superficie de las células del sistema inmune. La principal característica de estos genes es su elevado polimorfismo. Esto es la presencia de una gran cantidad de variaciones en cada uno de los individuos. Ahora pasaremos con el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, y las moléculas de clase 1 están compuestas por dos cadenas polipeptídicas separadas, una cadena codificada por el complejo mayor de histocompatibilidad de 44 kilodaltons y otra cadena beta de 12 kilodaltons codificada por el cromosoma 15. Las 3/4 partes de la cadena alfa se encuentran en la región extracelular, incluyendo el extremo aminoterminal, un segundo corto que atraviesa la membrana, y el restante, que incluye el extremo carboxiterminal, se interna en el citoplasma. La cadena beta se une mediante enlaces no covalentes con la porción externa de la cadena alfa y aparece en contacto directo con la membrana celular. La región extracelular de la cadena alfa se divide en dos partes: una región aminoterminal de la unión al péptido y otra región similar a las inmunoglobulinas. La región de la unión al péptido es la más importante dentro de la estructura de la molécula. Está compuesta por aproximadamente 180 aminoácidos de la cadena A, divididos en dos segmentos simétricos, alfa 1 y alfa 2, de 90 residuos cada uno.
La región similar a las inmunoglobulinas está formada por los 90 aminoácidos restantes de la estructura extracelular. Este segmento alfa es llamado alfa 3 y es una región no polimórfica que establece contacto con los linfocitos T CD8 o citotóxicos durante la unión de la célula efectora y la célula presentadora de antígenos de clase 1. La región intracelular posee un segmento transmembranal y está compuesta aproximadamente de 25 aminoácidos hidrofóbicos. Esta región se caracteriza por tener sitios de fosforilación dependientes a quinasas y además poseen un residuo de glutamina en el extremo carboxiterminal, el cual sirve como sustrato para reacciones de transpeptidación. Su principal función consiste en avisar al sistema inmune de la presencia de un elemento extraño en el interior de una célula o un antígeno intracelular, como pueden ser los virus. Y ahora pasaremos con el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. La molécula de clase 2 está formada por dos cadenas polipeptídicas diferentes que están asociadas no covalentemente. Ambas cadenas codificadas por el complejo mayor de histocompatibilidad, con excepción de la cadena de la región HLA y DR, son polimórficas, similar a la clase 1. La molécula clase 2 se divide estructuralmente en una región extracelular y otra intracelular. La región extracelular se divide en segmentos de 90 aminoácidos alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, a diferencia de la clase 1. La zona de unión al péptido está formada por ambas cadenas, segmentos alfa 1 y beta 1 respectivamente. Estas cadenas forman la hendidura al igual que en la molécula de clase 1. Los residuos más polimórficos se concentran en esta área. Son esenciales en la defensa frente a las infecciones e importante identificarlas para los trasplantes. Además se presentan en péptidos antigénicos de origen extracelular a las células, los linfocitos T CD4 cooperadores. Estas moléculas medían la selección tímica de dichos linfocitos. Por lo tanto, las moléculas clásicas de clase 2 pueden conectar la inmunidad innata y la adaptativa. El pH lisosomal y la molécula HLA-DM del clase 2 promueven el intercambio del fragmento CLIP por péptidos antigénicos más estables. Las moléculas extrañas entran en el huésped y son procesadas por células presentadoras de antígenos. Y en el endosoma el antígeno se rompe en oligopéptidos. Algunos se encargan en moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. El complejo mayor de histocompatibilidad se presenta en la superficie celular, donde es reconocido por los linfocitos T CD4 cooperadores. Ahora vamos con la señalización química. Este es el proceso por el que la célula responde a sustancias del exterior de la célula mediante moléculas de señalización que están en la superficie de la célula o dentro de ella. Las células generalmente se comunican entre sí mediante señales químicas. Estas señales son proteínas u otras moléculas producidas por una emisora. Con frecuencia son secretadas por la célula y liberadas en el espacio extracelular. Ahí pueden flotar hacia las células vecinas y como mensajes en una botella. No todas las células pueden oír el mensaje químico específico. Para detectar una señal, la célula debe tener el receptor adecuado para esa señal. Cuando una molécula señalizadora se une a su receptor, altera la forma o actividad del receptor, lo que desencadena un cambio dentro de la célula. Debido a que funcionan uniéndose a receptores específicos, estas moléculas señalizadoras se conocen como ligandos, un término general para las células que se unen de manera específica a otras moléculas. El mensaje que lleva el ligando con frecuencia pasa a través de una cadena de mensajeros químicos dentro de la célula y conduce finalmente a un cambio en la misma, como una modificación en la actividad de un gen o incluso la inducción de todo un proceso como la división celular. Así la señal intracelular se convierte en una señal intracelular que dispara una respuesta. Ahora vamos a pasar con las señalizaciones y una de ellas es la señalización autócrina y es la señalización
que se manda señales a sí misma al liberar un ligando que se une a un receptor en su propia superficie. Esto puede parecer algo extraño para una célula, pero la señalización autocrina juega un papel importante en muchos procesos. Un ejemplo, la señalización, o bueno, un ejemplo de esta es durante el desarrollo, ya que ayuda a que las células tomen y refuercen su identidad correcta. Desde un punto de vista médico, la señalización autocrina es importante en el cáncer y se piensa que tiene una función esencial en la metástasis. En muchos casos, una señal puede tener tanto de efectos autocrinos como paracrinos, al unirse a la propia célula emisora y a otras células semejantes en el área. Ahora pasaremos con la señalización paracrina, que con frecuencia las células que están cerca de otras se comunican mediante la liberación de mensajeros químicos. Este tipo de señalización en el que las células se comunican a corta distancia se conoce como la señalización paracrina. La señalización paracrina permite a las células coordinar sus actividades de manera local con sus vecinos, aunque se usan en muchos contextos y tejidos. Las señales paracrinas son especialmente importantes en el desarrollo, cuando permiten que un grupo de células le diga a un conjunto vecino qué identidad celular debe adoptar. Y por último tenemos a la señalización endocrina, que es cuando las células necesitan transmitir señales a través de largas distancias. A menudo usan el sistema circulatorio como red de distribución para mensajes que envían. En la señalización endocrina a larga distancia, las señales son producidas por células especializadas y liberadas en el torrente sanguíneo, que las lleva hasta sus células diana en partes distantes del cuerpo. Las señales se producen en una parte del cuerpo y viajan por medio de la circulación hasta alcanzar objetivos lejanos, que se llaman hormonas. En los humanos, las glándulas endocrinas liberan hormonas a la tiroides, el hipotálamo y la glándula pituitaria, así como las gónadas y el páncreas. Cada glándula endocrina libera uno o más tipos de hormonas, muchos de los cuales son reguladores maestros del desarrollo y fisiología. Por último, tenemos a los ligandos y receptores. Los ligandos, que son producidos por células señalizadoras e interactúan con receptores al interior o exterior de las células dianas, son de muchos tipos diferentes. Algunos son proteínas, otros son de moléculas hidrofóbicas como esteroides, y algunos incluso son moléculas gaseosas pequeñas como el óxido nítrico. Ahora pasaremos con los mensajeros primarios, como lo serían los neurotransmisores, que son mensajeros químicos que transportan, impulsan y equilibran las señales entre las neuronas y células diana en todo el cuerpo. Estas últimas pueden estar en glándulas, músculos y otras neuronas. Ahora pasamos con las hormonas, que son los mensajeros químicos del cuerpo y viajan a través del torrente sanguíneo hacia tejidos y órganos. Surten su efecto lentamente y con el tiempo efectúan muchos procesos distintos, incluyendo el crecimiento y desarrollo. Luego tenemos el factor de crecimiento o factores de crecimiento, que son señales bioquímicas capaces de modificar las respuestas de las células del organismo y están involucrados en el control del crecimiento y diferenciación celular. Existen muchísimos tipos de factores de crecimiento diferentes. Muchos de estos factores se encuentran en la sangre, especialmente en las plaquetas. Los factores de crecimiento son peptídicos o son péptidos, es decir, secuencias cortas de aminoácidos que usualmente transmiten señales entre las células, modulando su actividad. Y por último tenemos a las citocinas, que son mensajeros químicos o hormonas extremadamente potentes que, a pesar de que actúan a concentraciones muy bajas, son muy específicas, actuando sobre la célula diana gracias a su afinidad por los receptores de membrana. Ahora pasaremos con los receptores, que son tres: los de membrana, citoplasmáticos y nucleares, empezando por los de membrana, que son los receptores de superficie celular. Son proteínas ancladas a la membrana que se unen al ligando en la parte exterior de la célula. Este tipo de señalización, el ligando no necesita cruzar la membrana plasmática. Los receptores de membrana pueden ser fijadores de hormonas peptídicas o que derivan de aminoácidos.
fijadores de factores de crecimiento y fijadores de sustancias varias como proteínas plasmáticas. Estos receptores transmiten el mensaje hormonal a un sistema de proteínas de membrana que libera un segundo mensajero que provoca la activación de ciertas enzimas. Ahora vamos con los receptores citoplasmáticos, que son proteínas solubles localizadas en el citoplasma o en el núcleo celular. La hormona que pasa a través de la membrana plasmática, normalmente por difusión pasiva, alcanza el receptor e inicia la cascada de señales. Los receptores nucleares son activadores de la transcripción, activados por ligandos, que se transportan con el ligando u hormona que pasan a través de la membrana nuclear al interior del núcleo celular y activan la transcripción de ciertos genes y por lo tanto la producción de una proteína. Ahora vamos con los receptores nucleares, que son factores de transcripción activados por el ligandos que modulan la expresión de diferentes genes implicados en la diferenciación, como apoptosis, crecimiento y metabolismo. La expresión de los RNS o receptores nucleares es dependientemente del tipo del tejido y contexto celular, y la desregularización de su expresión está involucrada en diversas enfermedades como el cáncer, alteraciones cardiovasculares y la diabetes. Ahora pasamos con los mecanismos de transducción. La transducción de señales hace referencia a los mecanismos mediante los cuales las señales transmitidas entre las células a través de neurotransmisores, hormonas, factores de crecimiento y citocinas se transforman en señales bioquímicas en el interior de la célula. Ahora aquí tenemos a la tirosina sinasa, que son receptores de tirosina sinasa que cumplen función como reguladores centrales de vías de proliferación, diferenciación y apoptosis celular. La disregularización de la señalización mediada por estas proteínas se encuentra involucrada en la patogénesis de múltiples neoplasias malignas. Los inhibidores de tirosina sinasa constituyen un grupo de pequeñas moléculas de administración oral diseñadas para interferir en las vías oncogénicas dependientes de la TC. Ofrecen una alta ventana terapéutica con mayor toxicidad en comparación con la quimioterapia convencional. Ahora pasamos con el receptor acoplado a la proteína G. Estos receptores tienen una estructura muy peculiar y están constituidos por una cadena de aminoácidos cuyo extremo amino terminal se localiza en la porción extracelular de la célula y el extremo carboxilo en el citoplasma. La cadena atraviesa la membrana plasmática en 7 ocasiones. Como puede apreciarse, las zonas transmembranales se unen por 3 asas intracelulares y 3 asas extracelulares. Por sus características extracelulares, a estos receptores se les denomina también receptores con 7 dominios transmembranales, y por su semejanza con los ofidios, receptores serpentinos. Ahora vamos con la proteína efectora, como lo serían el adenilato ciclasa, enzima intracelular que cataliza la conversión del adenosin trifosfato en adenosin monofosfato cíclico, desempeñando un papel esencial en la activación de receptores de membrana. Luego tenemos a la fosfolipasa, que es una enzima localizada en la membrana plasmática que convierte un fosfolípido membranal en 2 moléculas que desempeñan el papel de mensajeros secundarios en el interior de la célula. El fosfolípido hidrolizado por la fosfolipasa C es fosfatidilinositol 4,5-bifosfato, y los productos de la reacción son el inositol trifosfato y el diaglicerol. Ahora por último tenemos a los canales iónicos, que son moléculas proteicas que contienen poros acuosos que permiten el flujo de iones a través de membranas celulares. Son componentes esenciales en todas las células y se pueden clasificar en función al tipo de estímulo para su apertura o cierre en canales activados por voltaje, canales activados por ligando y canales mecanosensibles. Ahora vamos con los tipos de inmunidad, que sería la inmunidad innata, adquirida, activa y pasiva. La inmunidad innata, también llamada natural o nativa, siendo la primera línea de defensa, está representada por la piel, mucosas y secreciones.
Complemento y aquellas células que se encargan de destruir los agentes infecciosos como macrófagos neutrófilos y células natural killer. Ahora tenemos a la inmunidad adquirida, que es el tipo de inmunidad que se produce cuando el sistema inmunitario de una persona responde a una sustancia extraña o un microorganismo que también se produce después de que una persona reciba anticuerpos de otra fuente. Luego tenemos a la inmunidad activa, que es la resistencia inducida después del contacto efectivo con antígenos extraños. En estos casos el huésped produce anticuerpos en forma activa y las células linfoides adquieren la capacidad para responder a los antígenos. Las ventajas de la inmunidad activa incluyen resistencia a largo plazo y respuestas inmunitarias mediadas por las células. Las desventajas es el lento inicio de la resistencia y la necesidad de contacto prolongado o repetido con el antígeno. La inmunidad pasiva, que serían los sueros, es una forma de inmunidad adquirida debido a la acción de anticuerpos transmitidos de forma natural a través de la placenta de la madre al feto o a través del calostro de la madre al lactante, o bien artificialmente por inyección de un suero como tratamiento profiláctico de alguna enfermedad. Esta inmunidad no es permanente como la activa. La inmunidad pasiva es una forma de protección rápida pero corta que se adquiere durante el embarazo y refuerza a través de la lactancia materna. Ahora tenemos a la inmunidad innata, que posee barreras de defensa, que como bien lo serían las físicas, que sería la piel. La piel proporciona una barrera física e impermeable que evita la entrada de la mayoría de agentes externos y es sin duda la barrera más importante en la cual se pueden concentrar una alta cantidad de patógenos o sustancias extrañas. Por ello, cualquier traumatismo que rompa la piel, como un corte, herida o quemadura, supone una zona de alto peligro y potencial infeccioso. Ahora tenemos a la mucosa, y las mucosas recubren sus conductos u orificios como la boca, la zona y fosas nasales y están recubiertas de secreciones como saliva, sudor, lágrimas, cerumen o moco que contienen sustancias antimicrobianas que impiden el crecimiento y reproducción de virus y bacterias, además de atrapar la suciedad y partículas de polvo. Por último, en las barreras físicas tenemos a los cilios, que es epitelio ciliar que con un movimiento rítmico produce un efecto de barrido y expulsión la parte alta de las vías respiratorias. Un ejemplo de este tipo de barreras son los cilios que recubren los conductos del aparato respiratorio, formando una extraordinaria barrera mecánica que promueve el movimiento hacia el exterior de las secreciones que contienen microbios y partículas atrapadas, para que sean expulsados por tos y por estornudos. Ahora tenemos a las enzimas y proteínas, como lo sería la lisozima, que induce la lisis bacteriana principalmente de bacterias gram positivas por digestión de la pared celular, y la lactoferrina que inhibe el crecimiento bacteriano, ya que esta proteína secuestra átomos de hierro, importante factor de crecimiento en las bacterias. Luego tenemos a la inmunoglobulina A secretora de biofluidos. Esta inmunoglobulina puede unir antígenos, inclusive microbios, y puede ayudar a prevenir el ataque o la penetración de la superficie de la mucosa mediante diversos mecanismos, con la capacidad para aglutinar microbios y de interferir con la acción de sus flagelos, haciéndolos menos móviles y bloquear las interacciones entre las uniones de microbios con sus receptores en la superficie apical de las células epiteliales de la mucosa, entre otros. Ahora tenemos al sudor, es una defensa que tiene el cuerpo que secretan las glándulas sudoríparas de la piel, y el sudor es una sustancia de pH poco ácido que impide la supervivencia de muchas especies microbianas. Seguido de esto tenemos a la saliva, que es un componente clave en la defensa del hospedador contra las infecciones de la boca. Por ejemplo, este tipo de barrera puede ser la inmunoglobulina A salival. Sirve para agregar bacterias orales como Streptococcus mutans y prevenir la formación de placa dental, un biofilm de la superficie de los dientes que constituye un ecosistema ideal para los patógenos orales. Luego tenemos a las lágrimas, que las membranas mucosas de los ojos están bañadas en lágrimas.
que contienen una enzima llamada lisozima que ataca a las bacterias y actúa como protección de los ojos en contra de las infecciones. Luego tenemos a la secreción nasal. Esta mucosa nasal conforma la primera barrera defensiva de la vía aérea superior frente a los microorganismos alérgenos y otras sustancias que están presentes en el aire que respiramos. La acción de cualquiera de estos agentes da lugar a una inflamación y o infección de la mucosa, proceso que se conoce como la rinitis. Por último, en esta diapositiva tenemos lo que son los ácidos, iniciando con el ácido clorhídrico, secretado por la mucosa gástrica del estómago y acidifica el jugo gástrico, determinado por un pH igual a 2 que mata en su totalidad o casi en su totalidad la mayoría de los microorganismos presentes en los alimentos. Luego tenemos a los ácidos grasos, que son importantes en el funcionamiento del sistema inmunitario, ya que afectan a la fluidez de las membranas celulares, que disminuye con la longitud de cadena y aumenta con el grado de insaturación de los ácidos grasos incorporados. La fluidez de las membranas es importante que la expresión de las células de la superficie celular con los receptores. Estos desempeñan papeles cruciales en la función inmunológica. Por otra parte, los ácidos grasos poliinsaturados parecen ser ligandos naturales de una determinada clase de factores de transcripción antiinflamatorios llamados receptores proliferadores de peroxisomas. Ahora tenemos al sistema del complemento. Y el sistema del complemento hace referencia a un conjunto de más de 20 proteínas que circulan por la sangre y fluidos tisulares. Muchas de estas proteínas están normalmente inactivas, pero en respuesta al reconocimiento de componentes moleculares en los microorganismos pueden activarse secuencialmente a partir de una cascada enzimática. La activación de una proteína favorece la fragmentación y activación de la siguiente proteína de la ruta. Luego tenemos tres vías de activación, como sería la clásica, la alterna y la vía de lectina de unión a la manosa. La vía clásica involucra los componentes C1, C2 y C4 y se inicia por complejos antígeno-anticuerpos unidos a C1, que de por sí cuenta con tres subcomponentes C1Q, C1R y C1S. La vía activa de convertasa C3, C4B2A que permite la fragmentación de C3 en dos fragmentos. El grande C3B que puede unirse covalentemente a la superficie de patógenos microbianos y opsonizados, y el pequeño C3A que activa mastocitos que causa liberación de mediadores vasoactivos como la histamina. Luego tenemos a la vía alterna y esta ruta involucra los factores B, D, H e I que interactúan entre sí y del 3B y del C3B, permitiendo la generación de la convertasa C3, C3B y BB que puede activar más C3. Esta es la razón por la cual muchas veces se conoce como bucle de amplificación. La activación de este bucle tiene lugar en presencia de paredes bacterianas y fúngicas, pero se inhibe por ciertas moléculas presentes en la superficie de células normales en mamíferos. Ahora por último tenemos a la vía de lectina de unión a la manosa, y esta ruta es activada por la unión de lectinas de unión a manosa a residuos de manosa de las superficies de patógenos. Como secuencia se activan las serinproteasas asociadas a MBL, MASP1 y MASP2 que activan C4 y C2 para formar la convertasa C4B2A. Ahora tenemos a los principales mediadores del complemento con funciones específicas. Tenemos al C3A, C5A y C4A. Débilmente tienen una actividad de anafilotoxina. Provocan la desgranulación del mastocito, lo que aumenta la permeabilidad vascular y la contracción del músculo liso. Luego tenemos a la C3B, que actúa como la opsonina al cubrir los microorganismos y así potencia la fagocitosis. Ahora tenemos a la C3D, aumenta la producción de anticuerpos por los linfocitos B. Y por último tenemos a la C5A, que es un quimioatrayente de neutrófilos que regula las actividades del neutrófilo y del monocito.
También puede aumentar la adherencia de las células, su desgranulación y liberación de enzimas intracelulares de los granulocitos, así como la producción de metabolitos tóxicos del oxígeno y el inicio de otros acontecimientos metabólicos. Ya para acabar tenemos a la fagocitosis, que es la forma específica de endocitosis por la cual las células asimilan partículas sólidas, entre las cuales se incluyen los patógenos microbianos. Si bien todas las células pueden fagocitar, son los fagocitos profesionales del sistema inmunitario, con los macrófagos neutrófilos y células dendríticas y maduras, los que realmente destacan en este proceso. Estas células en el mecanismo de la fagocitosis pueden contener a los microorganismos, acabar con ellos y procesarlos para la presentación de antígeno, y presenta un aspecto fundamental de la respuesta inmunitaria frente a los patógenos, a la vez que desempeña un papel esencial en el inicio de la respuesta inmunitaria adaptativa.